Hola y bienvenidos nuevamente a un video. En este caso estamos con la segunda parte de esta unidad de física para ver el tema de momento angular. Momento angular, en definición, vendría siendo la magnitud que mide el efecto de rotación que ejerce una fuerza sobre un cuerpo. Sin embargo, esta definición como que no se entiende mucho, así que acá tengo un dibujito muy bonito para explicarlo. Imaginemos lo siguiente. Nosotros tenemos un cuerpo que es más o menos largo y este cuerpo tiene lo que se llama una articulación. Una articulación es un punto de apoyo, pero que le permite al cuerpo rotar. En este caso, ponele esto es un tornillo que está atravesando la barra, pero la barra puede rotar sobre ese tornillo. ¿Qué pasa? La barra, si uno la deja así horizontal, ¿qué va a pasar? Que por su peso, que su peso está acá, va a rotar así. Se va a caer y va a terminar rotando hasta chocar contra esta pared. Entonces, claro, empieza a rotar por esta fuerza. Sin embargo, ¿cómo sé yo cuánto va a rotar por, por esta fuerza? Pues eso me lo indica el momento angular. El momento angular me dice qué tanto va a hacer rotar a un cuerpo una fuerza determinada. ¿Cómo se calcula el momento angular? El momento angular es la magnitud de la fuerza por la distancia, que ya vamos a ver qué es esta distancia, por el seno de alfa, que también vamos a ver qué es alfa. Bien, antes de empezar ya a explicar toda esta fórmula y la aplicación, voy a decir algo que es el tema de la unidad de momento de fuerza, de momento angular. Momento angular también se lo puede llamar momento de fuerza, torque, tiene más nombres, no sé, tiene como 45 nombres. Em, ¿Qué pasa? Momento angular se calcula como fuerza por distancia. Por lo cual su unidad obviamente va a ser el producto entre newton y metro. Es newton por metro. Pero ¿qué pasa? Que si uno se acuerda de trabajo, que es el siguiente tema, se va a acordar que newton por metro normalmente se lo considera joule. Pero el momento angular no es trabajo, no tiene nada que ver. Entonces, a pesar de que newton por metro sea equivalente a joule, en realidad, en este caso, no. Así que la unidad de esto es newton por metro, no es joule. Bueno, era nada más esa aclaración. Acá está la ilustración que luego la vamos a seguir utilizando. Y acá voy a empezar explicando lo de la distancia. ¿Qué pasa? La distancia que se toma para la fórmula es la distancia que hay entre la fuerza y el eje de rotación. ¿Qué es el eje de rotación? El eje de rotación es una recta imaginaria que va a ser paralela a la fuerza que estamos tomando en cuenta y que va a atravesar el punto de anclaje del cuerpo denominado como O. O sea, el punto en el que está anclado el cuerpo lo denominamos así con una O mayúscula. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo lo primero que voy a hacer es ver la dirección de la fuerza. Entonces, veo que mi fuerza está vertical. Así que mi eje de rotación va a ser vertical también. Siempre va a ser paralelo a la fuerza. Y después, mi eje de rotación va a atravesar el punto de anclaje. El punto de anclaje en este caso es la articulación. La articulación es el punto que está acá y es también el punto de anclaje, ya que es donde está enganchada la barra. Entonces sabemos que el eje de rotación va a pasar por acá. En- Así que ya sabemos que esta línea negra sería nuestro eje de rotación. ¿Qué pasa? La distancia que vamos a tomar va a ser siempre la más corta. O sea,
agarro desde el peso hasta el eje de rotación, pongo una línea recta y esa línea recta va a ser la de menor distancia, que la línea de menor distancia es la que tomamos para la distancia. Sí, estoy despierto. Chau. Bueno, chau. 3, 2, 1. Ahora, ¿qué pasa? Ya que tenemos esta distancia, vamos a ver el tema del ángulo alfa. El ángulo alfa, ¿por qué va a estar acá? Va a estar por una cuestión más bien de la práctica, y es que nosotros siempre nos manejamos en- a la hora de sumar fuerzas y también a la hora de sumar momentos con los ejes X e Y. Siempre vimos que descomponemos las fuerzas para que quede cada componente en su eje y bla, bla, bla. Pues, ¿qué pasa? Que el momento también lo vamos a tener que manejar dependiendo de sus componentes. Pues el ángulo alfa lo que va a hacer es básicamente em, decirnos, o sea, nos va a permitir saber o sea, qué tanto de la componente está afectando al momento angular. Lo dije medio mal, pero bueno, acá está el texto. Porque yo esto lo hice hace mucho y ya honestamente no me acuerdo cómo estaba escrito. Eh, Bien, es en sí el ángulo alfa, es el ángulo que se forma entre la fuerza y la distancia al punto O. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago acá es, tengo el punto de aplicación de la fuerza, que es acá, en este caso, ¿no? Y hago una línea que vaya hasta el punto, o sea, hasta el punto de aplicación. Digo, el anclaje. Esta línea, en este caso, es recta, porque da la casualidad que ambos, coinciden, ambas cosas. Pero si mi peso estuviera, o sea, ponele que el cuerpo mm, fuera más alto, fuera más hacia arriba, mi peso estaría, ponele acá, si esta barra fuera más para arriba. Por lo cual ya mi distancia sería diagonal, porque si estuviera acá más arriba, sería así. Esta distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el punto de anclaje. Entonces, el ángulo que habría entre el peso y el punto de anclaje ya no sería 90. En este caso sí son 90 grados, porque si ves, haces acá el angulito entre esta línea y el peso, evidentemente es un ángulo recto. Y el seno de 90 es 1. Así que directamente acá, en esta situación específica, en realidad el seno me terminaría dando simplemente 1, así que no modificaría nada. Pero en otras situaciones, lo que sí va a pasar em, por ahí de que mi fuerza no esté paralela, justo el punto de aplicación, con el punto de anclaje. Así que para eso está el ángulo alfa, para que se tome nada más la parte del momento de la fuerza que está paralela al eje X. Entonces, ahora que tenemos esto, algo importante acá. Algo importante es el sentido del momento. El momento es una magnitud vectorial. Al fin y al cabo, termina siendo el producto de, de multiplicar una fuerza. Así que va a tener, aparte de su dirección, va a tener un sentido. Ese sentido puede ser una de dos, horario o antihorario. Si es antihorario, le vamos a poner que el sentido es positivo.
Pero si es horario, le vamos a poner que es negativo. Eso nos va a servir luego para los cálculos. En este caso, está yendo en sentido horario. Entonces, lo que va a pasar, está yendo en sentido horario porque, obviamente, si yo le aplico el peso para abajo, esta barra va a empezar a rotar así. Entonces, te das cuenta que va en sentido horario, así que lo que va a pasar es que esto va a ser negativo. Si vos tuvieras que el momento te hace así, girar en sentido antihorario, sería positivo. Entonces, eso sería em, en cuanto la fórmula de momento, pero ahora vamos a ver algo que es más teórico, que son los tres tipos de equilibrio. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos establecido durante todo el año pasado y en sistema de cuerpos que el equilibrio era cuando la sumatoria de todas las fuerzas daba cero, o sea, anulaba entre sí, es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que vos, por ejemplo, podés tener la siguiente situación. Yo pongo, por ejemplo, acá un peso y luego pongo acá, bien en el extremo, una fuerza que sea opuesta al peso. Ponele que alguien lo está empujando desde abajo. La pongo acá. Bien. ¿Qué va a pasar? El peso va a estar anulado. O sea, vos sumas peso y se me fue el empuje. Pero ¿qué va a pasar? Que en realidad, a pesar de que se estén anulando las fuerzas, este empuje va a hacer que rote el cuerpo. Porque en realidad que se anulen las fuerzas no significa que se anulen los momentos angulares. ¿Por qué? Porque el momento angular también me dependía de la distancia. Entonces, claro, el peso, si bien tiene la misma magnitud que esta fuerza, tiene una distancia menor. Entonces, realmente su momento angular terminaría siendo menor que este y no se anularía. Entonces, ahí tenemos una situación que nos hace ya tener que separar en distintos tipos de equilibrio, que son el equilibrio traslacional, el equilibrio rotacional y el equilibrio total. El equilibrio traslacional va a ser justamente cuando las fuerzas se anulan, pero los momentos angulares no se van a anular. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que el cuerpo no va a tener aceleración, o sea que va a estar quieto o de última en un MRU, pero va a estar rotando. Después tenemos el equilibrio rotacional, que es justamente lo opuesto. Va a estar em, la sumatoria de momentos dando cero, pero, pero la sumatoria de fuerzas no va a estar dando cero, por lo cual va a estar acelerando o desacelerando, aunque no va a estar rotando. Y por último tenemos el equilibrio total. El equilibrio total es que no hay ni momento, o sea que el momento angular está anulado y las fuerzas también están anuladas, por lo cual no hay ni aceleración, ni cambio de ángulo, ni nada. Está el cuerpo totalmente estático eh, y no, y no cambia nada. Listo. Bien. Ahora vamos a ver algo que es importante a la hora de resolver ejercicios, ponele como este, que es la resistencia del punto de anclaje. Recuerden que esta O es punto de anclaje. Em, ¿Qué pasa? Nosotros acabamos de ver que hay distintos tipos de equilibrio y que uno es el traslacional y el otro es el rotacional. ¿Qué sucede? Yo el cuerpo que tengo acá, evidentemente en esta situación, no está en equilibrio rotacional, ya que en el momento que yo ponga la barra acá, va a empezar a rotar hacia la izquierda abajo.
Sin embargo, lo que no va a pasar con la barra es en que no se va a trasladar. La barra, si bien va a rotar sobre este punto de anclaje, no va a alejarse de él. Siempre va a estar a la misma distancia. Por lo tanto, realmente en su distancia va a ser siempre la misma, entonces va a estar quieto desde un punto de vista externo. Entonces, ¿esto qué significa? Que este cuerpo tiene equilibrio traslacional porque no se está moviendo, pero no tiene equilibrio rotacional. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay algo que a mí me está haciendo que las fuerzas, que la sumatoria de fuerzas de cero, porque esta barra tiene un peso. Y para que ese peso no provoque que el objeto se traslade, tiene que haber otra fuerza que me esté haciendo que ese objeto no se traslade. Esa fuerza es la resistencia en Y, que es... Se me olvidó la Y. Ahí, la resistencia en Y. El punto de anclaje es un objeto. Y al igual que cualquier objeto, como vimos en leyes de Newton, respeta la ley de acción y reacción. Esta barra está colgando del punto de anclaje al fin y al cabo. Por lo cual, el punto de anclaje va a realizar una reacción. Esa reacción va a ser la resistencia. En este caso, como el peso es totalmente vertical, la resistencia va a ser totalmente vertical. Pero ya luego hay otros ejercicios en los que aparecen más fuerzas, que algunas son horizontales y eso te hace parecer bueno, una banda. Pero bueno, por ahora esto. Entonces nosotros podemos estar seguros de que en una situación así, en la que el objeto está en equilibrio traslacional, pero no está en equilibrio rotacional, podemos establecer la siguiente igualdad, que es simplemente que el peso va a ser igual a lo opuesto de la resistencia en Y. O sea que simplemente se tiene que dar esta igualdad porque si no, no estaría en equilibrio eso y se estaría trasladando. Eh, Ahora, esto es una situación sencilla, la de esta ilustración. Después, al último, vamos a ver situaciones que son más complicadas, pero ahora voy a ir con la parte de palancas. ¿Palancas? ¿Qué es? Las palancas son artefactos utilizados para alterar la magnitud de una fuerza utilizando justamente los principios de momento angular. Dentro de una palanca vamos a tener tres elementos, que son el fulcro, la resistencia y la fuerza. Hago énfasis de que la resistencia que estoy diciendo ahora, o sea, la resistencia de las palancas y la resistencia del punto de anclaje no tienen nada que ver. Es casualidad que se llamen igual. Bueno, el fulcro es simplemente el punto de apoyo de la palanca. Es cualquier objeto en el que se pueda apoyar. La fuerza, bueno, es simplemente la fuerza que haces vos que querés aplicar y listo. Y la resistencia es el objeto que querés mover utilizando esa fuerza. Bien, ¿cómo van a funcionar las palancas? Las palancas van a funcionar de la siguiente manera. Yo acá, en este caso, tengo la imagen, esta que es la típica palanca. Tengo acá un objeto muy pesado. Acá tengo un punto de apoyo, que es el fulcro, y tengo acá una fuerza que estoy haciendo yo. ¿Qué pasa? Yo quiero hacer mucha fuerza, porque este objeto es muy pesado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es hacer que la distancia de mi fuerza al punto de apoyo sea muy grande y que, mientras que la distancia de la resistencia al punto de apoyo sea muy pequeña. ¿Por qué voy a hacer esto? Uy, porque el momento angular, si nos acordamos, cuando vos tenías más distancia al,
al punto de apoyo, la fuerza iba a generar más momento angular. ¿Qué pasa? Como el momento angular era el efecto de rotación que tenía una fuerza sobre un cuerpo, esta fuerza, si bien es menor que esta, que el peso del objeto pesado que tenemos acá, su momento angular puede ser mayor, porque mientras más distancia tenga al punto de apoyo, mayor va a ser su momento angular. Por lo cual puedo hacer que esta fuerza logre rotar la palanca, a pesar de que esté este peso. Y al rotar la palanca, también estoy haciendo que se eleve este objeto. Eso es el principio básico de las palancas de toda la vida. Que de hecho acá no tengo una imagen de una palanca común. Pero bueno, ahora acá, pum, se hacen 2 minutos. Bueno, no se hacen 2 minutos. No importa. Eh, entonces, dentro de palancas, vamos a tener 3 tipos de palancas, que son las de primer género, las de segundo género y las de tercer género. ¿Qué nos van a... ¿En qué se van a diferenciar estas palancas? En que el orden entre la fuerza, el punto de apoyo y la resistencia van a estar alterados. Esto con distintos fines. La palanca clásica, que es del primer género, es fuerza, punto de apoyo, resistencia. Estas palancas lo que buscan hacer es, simplemente tengo un objeto pesado que quiero levantar o que tengo que hacer mucha fuerza, pues pongo mi fuerza bien lejos del punto de apoyo, después pongo mi resistencia cerca del punto de apoyo y mi punto de apoyo lo pongo entre medio de ambos. Esto me permite amplificar la fuerza mucho y es la que se suele usar más. Después está la de segundo género. La de segundo género ya es más rara, porque acá pueden ver que yo tengo la fuerza en un extremo y la resistencia en medio. Y en un extremo la, el punto de apoyo, el fulcro. Realmente esta palanca creo que se usa únicamente para carretas. Estuve viendo, creo que realmente no sirve para otra cosa, pero bueno. Es esta palanca, acá podemos ver, yo en una carreta aplico la fuerza en un extremo, la resistencia la tengo en medio y el punto de apoyo lo tengo a la derecha, en este caso, y en realidad en la práctica termina siendo como esto, tengo la fuerza más lejos, la resistencia más cerca, pero la disposición simplemente queda mejor para el armado de la carreta, así que por eso existe esta palanca. No sé si existe alguna otra palanca de segundo género o solamente las carretas. Bueno, sería carretilla. Y por último tenemos las de tercer género. Las de tercer género, en realidad como que uno no las suele considerar palancas. ¿Por qué? Porque en lugar de tener la fuerza más lejos que la resistencia, tienen la fuerza más cerca. ¿Esto qué va a implicar? Que como la fuerza está más cerca del punto de apoyo que la resistencia, en realidad en lugar de amplificarnos la fuerza, lo que nos va a hacer este tipo de palanca es hacer que nuestra fuerza sea menor. ¿Con qué objetivo es esto? Con el objetivo de usarse para hacer movimientos finos. Acá vemos, por ejemplo, unas pinzas utiliza este principio. Tengo un punto de apoyo en el extremo, en medio tengo la fuerza y al final tengo la resistencia. Con esto, ¿qué haces? Que puedas aplicar una fuerza precisa sin necesidad de tener que ser muy delicado, porque directamente la propia estructura de la pinza hace que la fuerza se aplique de una manera mucho más ligera. Dentro de palancas, tenemos nada más una fórmula, que no sé por qué, no la tengo anotada, que es la ventaja de la palanca. Bueno, la ventaja
No sé si se llama ventaja de la palanca. Sí, creo que sí. ¿Qué va a hacer? Lo que nos va a decir es, ¿qué, qué pasa? Espera, que no me sale a hablar y empiezo a decir cosas random. Yo tengo que mientras mayor sea la distancia al, al punto de apoyo, más se va a ver potenciada mi fuerza. Entonces, yo puedo decir acá que mi distancia de la fuerza dividido por la resistencia, esta proporción, ¿qué va a ser? Va a ser cuánto nos aumenta la fuerza en proporción de cuánto aumenta la resistencia. Esto lo que nos va a dar es un numerito llamado ventaja de palanca. ¿Qué nos va a describir? Bueno, eso que dije, de que yo pongo acá la distancia de la fuerza y la distancia de la resistencia la divide. Entonces esto lo que nos va a indicar es qué tanto aumentó la distancia de la magnitud de la fuerza en proporción de qué tanto aumentó la distancia de la resistencia. Porque recordemos que a mayor distancia aumentaba más la magnitud como se aplicaba. Entonces, este número al final lo que nos va a decir es cuánta ventaja sacamos de la palanca para aumentar la efectividad de nuestra fuerza. La ventaja de palanca eh, lo que te va a servir luego es para hacer algunos cálculos de equilibrio rotacional en palancas que ahora vamos a pasar a los ejercicios. Bien, habiendo visto ya todo lo que es teoría, vamos ahora a pasar a explicar la aplicación de todo esto. Para esto tengo acá 4 ejercicios. Los primeros 2 son un poco redundantes, pero ya luego los otros 2 y sobre todo el último dan más cosas nuevas. Para este ejercicio, lo que vamos a buscar es que haya equilibrio rotacional. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos los datos de las distancias, pero el dato que no tenemos son las masas de estos 3 cuerpos. Pues el objetivo es averiguar cuáles son las masas de estos cuerpos teniendo en cuenta que hay equilibrio rotacional. La única masa que conocemos es esta de 2 kilogramos. Entonces, ¿qué vamos a empezar haciendo? Si recordamos equilibrio rotacional, lo que nos viene diciendo es lo siguiente, que un momento y el otro momento, bueno, que la sumatoria de los momentos da 0. Eso nos tiene que dar. Entonces, lo que vamos a empezar haciendo primero de todo es buscar el equilibrio rotacional de este pedacito de acá. Nosotros vamos a saber que el, el momento angular de este cubito va a ser 2 metros por 2 kilogramos por, muy importante, 9,8 metros sobre segundo. Porque recordemos que es fuerza lo que tenemos que saber y acá solamente tenemos la masa. Así que hacemos esto. Yo acá no me había puesto la calculadora a mano. Hacemos 9,8. Me queda que el momento angular de esto es 39,2 newton metro. Recuerden que la unidad de esto es newton por metro. Esto me quedó en cualquier lado, pero no importa. Entonces, ya tenemos que esto tiene 39,2
newtons metro de momento angular. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo sé que el momento angular de este cubo tiene que ser el mismo, porque si no fuera el mismo, no se equilibraría con el de este cubo. Así que, ¿qué puedo decir? Puedo decir que el, el momento angular de este cubo es igual al momento angular de este, que va a ser igual a su distancia por la gravedad. Bueno, no puedo poner cuadrados, pero si se entiende, por su masa, que su masa es incógnita, así que le vamos a poner X. Entonces, ya teniendo estos datos, simplemente despejamos. Esto pasa dividiendo, así que hacemos dividido 2 metros por el 9,8, listo. Y me queda que este va a ser el valor de nuestra masa X. Así que hago esto, que me quedaría que este cubo también tiene una masa de 2. Realmente era bastante evidente, o sea, se nota si tienen la misma distancia, iban a tener la misma masa también. Pero bueno, es importante hacer el procedimiento porque en este caso tienen las mismas distancias, pero como vamos a ver en el siguiente ejercicio, no. Ahora bien, ya tenemos la masa de este cuerpo. No sé por qué acá anoté el, el momento. Quería anotar la masa. Ya tenemos esta masa. Entonces, ahora lo que vamos a pasar a hacer es buscar esta masa. Para buscar esta masa, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que el momento angular de todo esto se tiene que anular con este, se tiene que equilibrar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el momento angular de esto. Todo lo que hay en esta soga pesa 4 kilogramos, porque es la suma de este peso y de este peso. Bueno, pesa en realidad 4 kilogramos por 9,8, bueno, todas esas boludeces. Así que el peso de todo este tramo va a ser 4 por 9,8, que es 39,2 newtons. Entonces, tengo que el peso de esto de acá, ah, una línea recta como que me vendría bien, ¿eh? Uf, nada, ni bola me den. Em, todo esto de acá pesa 39,2 newtons. Ahora, hago 39,2 newtons por 3 metros. Esto me va a dar el momento angular de todo esto de acá. 39,2 newtons por 3 metros, que me queda igual a 117,6 newton metro. Así que yo sé que todo esto también tiene esto, 117,6 newton metro. Esto es su momento angular. Así que, listo. Ahora, yo sé que el momento angular de este cubo va a ser el mismo que de todo este pedazo. Entonces, hago lo mismo de antes. Agarro, despejo con el 117, el 117,6 es igual al 3 metros por X por el 9,8 de la gravedad. Entonces, nada, paso al otro lado y me va a quedar que la masa del cubo este es igual a 4 kilogramos. Entonces, ya acá tengo esta masa.
Bien. Ya acá tenemos esta segunda masa. Y acá se vuelve, bueno, ya era un poco evidente, pero se vuelve evidente que la masa de este cubo va a ser igual a la suma de las masas de todo este pedazo. De este pedazo acá gigante. Bueno, pues si yo sumo todas las masas, hago después el peso de todo esto. El peso de todo esto lo multiplico por el 4 metros, me va a quedar el momento angular de todo esto. Y como este cubo tiene la misma distancia, lo que va a terminar pasando es que todo el momento angular de esto luego va a ser igual al 4 por la gravedad. Bueno, lo mismo de antes. Uy, perdón, ahí toqué el micrófono. Te va a terminar quedando que esto es 8 kilogramos. Y así podemos resolver este primer ejercicio, que es el más sencillo en realidad, así que tampoco. Ahora bien, este ejercicio es aparentemente idéntico al anterior, con la salvedad de que las distancias son distintas. Es por eso que decía que era bastante necesario hacer el procedimiento, porque en este caso ya no van a ser iguales los pesos, porque si no los momentos angulares no se estarían equilibrando. Acá hacemos lo siguiente. Ahora lo hago más rápido. Sería, primero calculamos momento angular de esto. Es 9,8, la aceleración de la gravedad, por la distancia que es 2, por la masa que es 2 también. Me queda que el momento angular es igual a también 39 newton metro. Bien, ahora ¿qué pasa? El momento angular de esto va a ser también los 39 newton metro. Pero ahora lo que me va a pasar es que el, el metro este, no, o sea, la distancia que tiene este cuerpo no es la misma que tenía el otro. Así que va a ser necesario hacer el despeje. Entonces, me queda el newton metro este es igual a 1 metro por el 9,8 por, no, por nuestro X. Entonces, así. Em, hago esto lo paso dividiendo. Y me queda que X es igual a 4 kilogramos. Acá ya vemos que las masas van variando, no son siempre las mismas. Después, acá ya tenemos que todo esto nos va a pesar 6 kilos, porque son 2 acá y 4 acá, por el 9,8. Así que todo esto me pesa 58,8 newtons. No, listo. Después, sé que su momento angular va a ser estos 58,8 newtons por los 3 metros. Así que, listo. Hago acá esto por 3 y me queda que su momento angular es 176,4 newton metro. Y ahora vuelvo a hacer despeje. Agarro acá, directamente al ciclo cuadro, 4 newton metro es igual a una distancia de 5 que tenemos acá por el 9,8 de la gravedad por nuestro X. Entonces, pasamos todo el 5 del 9,8 al otro lado y me va a quedar que X es 3,6 kilogramos. Entonces, ya acá tenemos una variación importante. De hecho, antes los pesos de más de la derecha eran mayores. Ahora las masas que nos quedan, o sea, esta masa nos quedó menor.
Y bueno, y ya el último también lo mismo. Agarramos el peso de todo esto. Y bueno, el procedimiento sigue así. No, ya me lo salteo porque creo que me estoy alargando. Bueno, siempre me alargo demasiado, la verdad. Bueno, ahora vamos con un ejercicio de palancas. Palancas es relativamente sencillo. Eh, en este caso tenemos la siguiente situación. Hay equilibrio rotacional, pero ¿qué pasa? A mí me falta saber la distancia que hay acá. Entonces tengo que averiguarla. ¿Qué voy a saber yo de esta palanca? Pues nosotros habíamos visto, así mal y pronto, que una palanca lo que me hacía era, me potenciaba una fuerza mediante el funcionamiento del momento angular. Al estar esta fuerza, que me va a hacer este cubito, su peso, mucho más lejos del punto de apoyo que este cubo más grande, lo que me va a hacer esa mayor distancia es generarme mayor momento angular. Y como genera mayor momento angular, a pesar de ser más liviano, me va a hacer un efecto de rotación sobre esta barra de acá mucho mayor este cubito. Bueno, no, en realidad en este ejercicio igual. Pero me va a hacer un efecto de rotación este cubito eh, igual a que este cubo mucho más grande. Porque justamente le da, le da más ventaja la distancia al punto de apoyo. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular esto? Nosotros tenemos lo siguiente. Habíamos dicho que ventaja de una palanca iba a ser la distancia de la fuerza, que es lo que estamos buscando, dividido 0, o sea, dividido la distancia de la resistencia. En este caso es 0,5 metros. Yo esto no lo puedo saber por ahora. Así que, ¿qué voy a hacer? Sé que el momento angular de este cubo va a ser 10 kilogramos por 0,5 metros. Entonces, yo esto sé que tiene que ser igual, este momento angular, al momento angular de este cubito, que va a ser D por 2 kilogramos. Ah, espera, me olvidé el 9,8. En realidad no importa porque como ambos tienen 9,8 se contrarrestan, pero no importa. Bien, entonces, yo sé que se cumple esta igualdad. Entonces ya acá sí tengo una ecuación de la cual puedo despejar D. Lo que voy a hacer es todo esto que tengo acá, lo puedo pasar dividiendo. Bien, y ya... Uy, hice algo raro. Va. No... Qué cagada. Bueno, no importa. Em, Todo esto estaba dividiendo al 10 kilogramos por 0,5 metros. Pa. Y esto te da igual a la distancia y en realidad yo acá me comí un 9,8. Entonces, ya uno puede ir resolviendo esta ecuación, es fácil, simplemente. Esto me da 49, lo de este lado, y esto me va a dar 19,6. Entonces, todo esto me da 2,5 newton metros, porque eso sí, las unidades acá.
No, pero esto no era. No importa, ya está. Fue todo. No sé qué unidad es, honestamente. Pero bueno, no importa. Te queda, de hecho, no sé por qué puse newton metros según la distancia. Te queda 2,5 metros y punto. Así que ya con esto podemos concluir que la distancia es igual a 2,5 metros. También podríamos con esto calcular la ventaja de la palanca, que lo que me decía era qué tan potenciada estaba la fuerza por cuánto estaba multiplicada, y es por 5, o sea que esta palanca me da una ventaja, me da una ventaja de 5. O sea, es un número a secas, no tiene unidad. Simplemente te dice que se multiplica por 5 el valor este. Bien, eso sería de palancas. Y acá está este ejercicio. A esto no le den pelota, yo en realidad no sé por qué le puse acá. Listo. Lo tacho acá, nadie veo nada. Bueno, em, este ejercicio es bastante complicado. En este ejercicio no solamente tenemos que hay un equilibrio, em, un equilibrio rotacional, sino que tenemos equilibrio total, también traslacional. Hay una cosa que la verdad me olvidé de poner, pero bueno, lo pongo acá rápido. Me acabo de dar cuenta recién. Y son las distancias estas. Bueno, está puesto como el orto, pero bueno. Eh, Acá en realidad habría una división en medio. Listo. Claro, vale 5 metros. 5 y 5. Ya está. Bien. En este ejercicio, ¿qué se nos va a pedir? Bueno, como siempre hay acá el equilibrio. Y lo que vamos a querer saber es cuánto vale la tensión de esta soga. Porque sí, esto posta es una soga. Entonces, lo primero que vamos a tener que empezar haciendo en este ejercicio es analizar qué fuerzas tenemos. Porque no las puse. Lo primero que tenemos, evidentemente, es un peso. Un peso que no se quiere poner bien. Me está poniendo muy nervioso. Bueno, tenemos un peso. Este peso va a generarme un momento angular que vendría siendo horario. Ahora bien, yo por otro lado tengo el punto de anclaje. El punto de anclaje, como vimos, me hace una resistencia en Y, y esa resistencia me va a querer hacer un momento angular nulo, porque como tiene distancia cero al punto de anclaje, solamente me va a contrarrestar el, la traslación, eso, que se me van por ahí las cosas. Bueno, eso en realidad en principio. Ahora vamos a ver que en realidad no, estoy mintiendo. Y acá tenemos la tensión. En esta situación, cuando ya está esta tensión de la cuerda, la situación cambia bastante respecto a cómo la vimos. ¿Qué va a pasar? Ahora el peso no se encuentra sostenido únicamente por una fuerza. Antes estaba solamente sostenido por la fuerza de la resistencia, ahora está sostenido por una tensión y por la resistencia. ¿Qué va a pasar? Acá establecimos que teníamos un equilibrio rotacional. Este equilibrio rotacional tiene que darse porque la suma de todos los momentos es igual a cero. Así que acá tenemos algo evidente, y es que el momento de peso es igual al momento de la tensión más el momento de la resistencia. Entonces,
Bueno, acabo de hacer un corte porque no sé qué me pasó. Había algo que no me cerraba y me di cuenta de que tuve el retraso mental de... No sé por qué saqué el 2 en lugar de sacar la D. Algo no me cerraba. Perdón. Entonces me queda que el opuesto de la tensión en Y es igual al peso dividido 2. Imagínense que lo que pasó antes no pasó. Bien, me queda esto. Ahora lo que puedo hacer es, en lugar de tomar como punto de referencia en la resistencia, o sea, como tomar como punto de anclaje al punto de la resistencia, puedo tomar como punto de anclaje a la tensión. Entonces, si yo hago eso, ¿qué va a pasar? Que me va a quedar lo siguiente. Em, Hago como acá arriba, pero en lugar de hacer con, con la tensión, lo hago con la resistencia, que me quedaría igual. Entonces, si empiezo a hacer todo el despeje, me quedaría al final que también el opuesto de la resistencia en Y es igual a peso sobre 2. Esto lo sacamos asumiendo esto como si fuera una palanca. Bueno, asumiendo no sería, pero sí, tomando esto como una palanca. Ahora bien, ya que tenemos esta información, podemos sacar ciertas conclusiones. Nosotros acá vamos a hacer los cálculos. Primero de todo vamos a calcular el peso. El peso es igual a el 9,8 por 5 kilogramos, que esto me queda 49. 49 newtons, que bueno, yo en realidad no pongo las unidades acá de la aceleración, pero bueno, es el metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, me queda que menos TI va a ser igual a 49 dividido 2, que es 29,5, digo 24,5, y lo mismo para resistencia en Y. Pero acá, ojo, no hay que precipitarse a responder que la tensión vale 24,5 newtons, porque en realidad esto es el opuesto a la tensión en Y, no es la tensión. Así que ahora, ¿qué sabemos? En realidad lo que nosotros sabemos únicamente es que esta cosa, esta línea de acá vertical, vale mis 24, bueno, mis menos 24,5 newtons, porque recordemos que acá tenemos un menos. El menos es simplemente porque es opuesto al peso. Nosotros estamos tomando en este caso el peso como positivo, pero podríamos hacerlo al revés, no pasa nada. Lo importante es que esto es opuesto al peso, que se nota claramente. Ahora bien, nosotros acá, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer un, em, un coso con todos los ángulos. Acá en medio que me hizo un bardo, pero bueno, ¿qué vamos a tener que hacer? Em, yo sé que esto es solamente una parte y tengo una parte de la tensión. Y tengo acá que este ángulo es de 60 grados. Entonces, si me pongo a hacer trigonometría acá, este ángulo debería ser de 30 grados. Uy, horrible. Pero bueno, este es de 30 grados. Entonces, eh, este vendría siendo el... no, no sirve de nada tomar este ángulo. No, no, no dije nada. Uy, listo. Ahí lo dejo. Pero entonces, yo tendría que... eh, acá, el coso de... Estoy haciendo acá trigonometría. Bueno, a ver.
Bien, ya hice la trigonometría que no la había hecho. ¿Y qué me quedó? Me quedó que la tensión vale concretamente... ¿eh? ¿Dónde está para anotar esto? Acá. Me quedó que vale. Tensión es igual a 28,29 newtons. ¿Esto cómo lo saqué? Lo que hice fue lo siguiente. El seno, esto porque se supone que hay que saber trigonometría, o por lo menos eso creo, no sé, em, es igual al cateto opuesto, el seno de un ángulo, dividido la hipotenusa. Entonces, ¿yo qué hice? Agarre el menos 24,5 es el cateto opuesto de 60. Porque si te das cuenta, si yo moviera esta flecha para acá, me quedaría opuesta al ángulo de 60. Entonces, yo sé que mi cateto opuesto es el menos 24, así que hago el seno de 60 dividido el menos 24,5. Entonces esto me va a dar igual a 1 dividido la hipotenusa. Esto, si te das cuenta, si lo despejas, te quedaría eso. Porque este menos 24,5 es el cateto opuesto. Entonces ahora, una vez tenés hecho esto, lo que vas a hacer es, vas a vas a dividir 1, acá, que estoy, para su información son las 3 de la mañana, por eso estoy como medio atontado. Lo que vas a hacer es, al 1 lo dividís por esto. Entonces, lo que te va a quedar de esta división es la hipotenusa sola. Te juro posta que sí. Porque lo que estás haciendo acá es sacar el inverso de esto. Por lo cual, al sacar el inverso de 1 sobre la hipotenusa, te queda la hipotenusa sobre 1. Que cualquier número sobre 1 es el mismo número. Así que listo. Así se calcula la hipotenusa en este caso. Que vendría siendo nuestra tensión. Si se dan cuenta, es la hipotenusa del triángulo formado por este cateto y este otro. Ah, y me faltó el menos. Entonces ya habríamos obtenido el valor de la tensión. También se nos podría estar pidiendo el valor de la resistencia, que sería como un poco lo mismo. Acá de hecho tenemos un problema y es que como la tensión está yendo en diagonal para la izquierda, para que esto esté en equilibrio traslacional, la resistencia tendría que estar yendo en diagonal para la derecha, ¿no? Porque si no, esto se empezaría a mover hacia la izquierda y claramente no pasa. Entonces, bueno, eso ya luego, más de lo mismo, aplicación de todo esto. Bueno, este sería todo el video. Sé que quedó larguísimo, interminable. eh, pero es que la verdad no sé, es que es todo muy denso de esta prueba. Y también sé, o sea, yo esto no es que lo esté grabando antes y lo esté subiendo tarde, es que lo estoy grabando el miércoles, de hecho. Miércoles 3 de la mañana. Nada. Perdón por subirlo tan tarde, pero bueno. Adiós.